Hola, muy buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. ¿Quién como Dios? Vamos a hablar de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco, donde nos cuenta cómo debe ser nuestro llamado a la santidad en el mundo actual. Por eso, antes de empezar estas entrevistas, quiero darle un agradecimiento muy especial a Juan Felipe Bello. Es justamente un amigo, un joven, el cual se caracteriza por tener una vida ejemplar y es una gran persona. Quería darle pues esta bienvenida, esta antesala ante esta entrevista y decirle que si cuento con su consentimiento para esta entrevista. Juan Felipe, ¿estás de acuerdo? Cordial saludo para usted, Mauro, y para todos los oyentes. La verdad es que me alegro mucho de poder ayudarte respondiendo esta serie de preguntas que estoy seguro son para un trabajo académico y que su intención no es más que evangelizar a través de lo bello de las ciencias, de la academia, lo que se aprende a través de lo que exhorta el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, accedo, doy mi autorización para utilizar lo que vaya a afirmar mi voz en este trabajo. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerte por tu tiempo y por tu disposición a partir de esta entrevista. Justamente estamos haciendo unas reflexiones sobre la vivencia de la espiritualidad. Por eso mi primera pregunta es si conocías este documento papal. La primera pregunta acerca de si he conocido o he leído la exhortación apostólica que realizó el Papa Francisco, la respuesta es no. Específicamente o explícitamente el texto que el Papa pronunció o publicó no lo he leído, pero estoy seguro de que tengo alguna idea en lo cual el Papa ha estado dando varios mensajes a través de sus redes sociales, a través de sus exhortaciones ante el público. Entonces estoy seguro que el mensaje es uno y es una invitación a la conversión, una invitación a vivir ese papel de evangelistas, de apóstoles de verdad, pero explícitamente si me he leído el texto, no. Hablando del contexto, cuéntame para ti como joven qué significa la santidad. Aparte de esto, saber cómo podemos vivir la santidad en la vida cotidiana. ¿Cómo interpreta el concepto de santidad en el mundo actual, tal como lo presenta el Papa Francisco, en las cosas más pequeñas? Como joven, para mí, ¿qué significa la santidad? Para mí la santidad significa el fin último al cual el hombre está destinado a llegar desde el momento de su creación. Y la santidad no es una meta, sino más bien un estilo o un modo de vida el cual lleva a una transformación, a una creación, a un paso a paso, donde en cada peldaño tú vas creándote, te vas transformando, te vas santificando, hasta llegar a un lugar que no es más sino la consumación del encuentro del hombre con Dios. Es así que el hombre únicamente se puede encontrar con Dios si el hombre es puro y sin mancha alguna. Y yo creo que para una persona ser pura y sin mancha alguna es porque es santa. Entonces es ese fin último, la santidad. Llegar a la santidad no significa ser reconocido, sino más bien reconocerse con Dios. Eso es muy bello porque la santidad no se logra de la noche a la mañana y por eso afirmo que es paso a paso, día a día, que se transforma y se construye y se vive para luchar, poder tratar de decir que queremos alcanzar a Dios a través de la santidad. Bueno, ¿cómo podemos evidenciar la santidad ante un mundo moderno? Creo que es la segunda pregunta y es, yo consideraría que ante un mundo moderno la santidad es necesaria porque ya no se habla de santidad. Entonces podríamos afirmar que la santidad es digamos, como algo conocido, pero a la vez desconocido. Es como algo que nos han enseñado como jóvenes toda la vida, pero realmente nosotros no comprendemos qué es la santidad. Y la santidad se evidencia en la falta de santidad. Es decir, muchos jóvenes que no conocen la santidad viven todo lo contrario de lo que es la santidad, que es el pecado total, la falta de confianza en Dios, la falta de conversión. ¿Y cómo se evidenciaría la santidad? Pues convirtiendo todos esos espacios, todos esos elementos, digamos que todas esas realidades donde el hombre debería entrar a incidir y tratar de santificar y santificarse con los demás, santificarse en el colegio, santificarse en la universidad, en el trabajo, en la procrastinación que es sana, la procrastinación sana, no en la extremista, diría yo que también en el deporte, en todas las esferas de la sociedad. Y por último, desde la visión del Papa Francisco, es elemental deducir que la santidad no se logra haciendo cosas heroicas,
como algunos santos tuvieron la ocasión de hacerla, sino que la santidad se logra realmente haciendo cosas pequeñas, porque las cosas grandes se hacen, yo creo que cuando Dios ve que tú ya tienes una madurez espiritual, y desde un contexto, como ya lo nombré, un mundo moderno donde ya no se habla de santidad, entonces sería de ir de un extremo al otro, y yo creo que eso está mal. La santidad se debe lograr de las cosas pequeñas, las cosas diarias, pero hacerlas con amor. Bueno, Juanfe, reconocemos que la santidad es un llamado universal. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que es un llamado para todos. Tenemos que vivirlo en comunidad. ¿Qué significa para usted el llamado universal de la santidad? ¿Cree que todos, independientemente de su condición social y religiosa, estamos llamados a vivir la vida de la santidad? ¿O es un llamado simplemente particular donde cada uno busca por su lado? Bueno, continuando con la serie de preguntas, se me hacía, digamos que muy curioso la pregunta, porque de hecho la he estado desde bastantes años, las he estado craneando, tratando de dar respuesta, y voy a dar una respuesta prematura, como joven, y es que yo creo que la santidad definitivamente es un llamado universal, porque si Dios crea al hombre, entonces a su vez Dios siempre va a crear al hombre con un fin. No creo que Dios disponga al hombre diferentes fines. No creo que Dios disponga al hombre que su fin sea lo contrario a la santidad, que es una vida mundana, y por consiguiente no llegar a Dios, sino que llegar a un infierno. No creería que eso fuese el fin de Dios. Entonces todos estamos llamados a la santidad universalmente, pero yo creo que la santidad no es compatible si no se da en comunidad. Todos los santos que fueron santos, de alguna u otra manera se santificaron porque estaban en una comunidad, ya sea porque su comunidad los acogió o por el contrario, su comunidad fue el medio para santificarse. Es entonces que llegamos a decir que todos tenemos desde nuestra existencia un fin, que es la santidad, como un gen instaurado en nuestra alma, que nos lleva a pensar que la santidad es nuestro último fin, pero que ese fin se puede conseguir por medio de una comunidad. Pero yo creería que acá es esencial decir que no todos consiguen ese fin en razón a un elemento esencial que todos tenemos, y es la libertad. Cada uno decide si en medio de esa comunidad quiere transformarse para con la santidad o para con lo contrario. Bueno, vamos a hablar de la santidad y la comunidad. El Papa Francisco habla de la importancia de la comunidad en el camino hacia la santidad. ¿Cómo crees que la comunidad puede fomentar y sostener la vida espiritual de sus miembros? Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación que hace el Papa Francisco, porque como decía con mi respuesta anterior, la santidad meramente se da si se realiza con una comunidad de por medio, ya que la comunidad puede jugar las veces de ser la que te beneficia o la que te trata de retractar en tu vida espiritual. Y es así que las verdaderas personas que luchan por una santidad, cuando se dan esa serie de casos, luchan para conseguir la santidad, en medio de una comunidad que los apoya o que no. Es importantísima la comunidad para lograr la santidad, y a esto quiero agregar que el ser humano por naturaleza, es decir, desde su naturaleza, está creado para convivir en una comunidad. Es entonces que todo se une, porque las cosas de Dios no son desorganizadas, sino que son ordenadas. Si Dios nos crea a nosotros, tenemos un fin, ese fin se da por medio de nuestra libertad, y esa libertad se transforma o se materializa en medio de una comunidad. Entonces la comunidad está directamente relacionada con la misma existencia del ser humano. Fundamental decir eso y decir, sí, es necesaria la comunidad para lograr la santidad. Esta pregunta es especialmente para vos, jóvenes y santidad. La llamada a la santidad a los jóvenes, porque pues vemos que ya es como un tema pasado de moda, lo pudiésemos decir entre los jóvenes. Pero ¿qué desafíos y oportunidades se enfrentan los jóvenes en su búsqueda de la santidad en el mundo actual? Definitivamente los jóvenes tienen un impedimento para entender la santidad, porque el mundo se ha encargado de ocultarnos la santidad, lo bello de la santidad. Y es como si nosotros pensáramos en la santidad y esto fuera un sinónimo de aburrimiento, un sinónimo de una persona que es pasmada, de una persona que no es feliz, de una persona que no disfruta la vida. Diría más bien eso, un sinónimo de aburrición, de tristeza, cuando ya sabemos que la santidad es todo lo contrario. Entonces, definitivamente sí, los jóvenes en un mundo contemporáneo estamos totalmente vendados, en razón a que no se nos quiere mostrar las bellezas de la santidad, y también porque por nuestra naturaleza preferimos el placer, y la santidad solo se puede lograr a través del sacrificio. En ese orden de ideas, los pro, diría yo, de una santidad en la juventud sería todos. Los jóvenes que entregan su vida a Dios son los jóvenes más felices. Los jóvenes que entregan su vida a Dios son los jóvenes que en una escala de santos son los más santos, porque entregan su corazón totalmente, porque no dejan permear su vida de lo malvado, de la mundanidad.
en contra. Yo diría que ser joven y buscar la santidad tiene varios contras, pero que si se ponderan con lo que tú vas a recibir, que es a Dios, esos en contras no significan nada. Pero sí, existen en contras, y es que vas a ser juzgado, es que vas a ser señalado, es que vas a ser malinterpretado, no te van a entender, vas a estar solo. Yo creo que Jesús estuvo solo cuando fue a morir en la cruz. Entonces es fundamental porque la santidad lleva una cosa a la otra, es ordenada. Bueno, esta pregunta, aunque no la tienes que responder de una manera tan técnica, pero esta entrevista ni siquiera se pudiera considerar como una entrevista desde la perspectiva de alguien de mucho conocimiento, porque lo que más queremos es que respondan desde el corazón. Por eso esta pregunta de santidad y cultura: ¿cómo cree que la cultura actual influye en nuestras comprensiones y vivencias de santidad? ¿Qué elementos culturales pueden obstaculizar o facilitar el camino hacia la santidad? Habló más o menos, Juanfe, tú vives en el municipio de Caldas. ¿Qué te puede influenciar estando en la universidad? ¿Qué te puede ayudar a la santidad o qué te puede obstaculizar hacia la vida de la santidad? La cultura siempre va a influir directamente con la vida de las personas que están inmersas en esa sociedad, que tiene obviamente esa profesión de esa cultura, porque es algo que por costumbre todos realizan, hacen acciones reiteradas por costumbres que se conciben como buenas o como malas. Yo creo que la santidad va más allá de una concepción cultural. Yo creo que la santidad viene del derecho natural, viene de lo que Dios ya nos regaló desde nuestra creación. Ahora, otra cosa es el mundo, desde su cultura, qué concepción le ha dado la santidad. Y sí, el mundo, como decía en mi anterior respuesta, desde el punto de vista del joven, desde la cultura ha utilizado esa herramienta para hacer ver la santidad como lo malo, como lo viejo, lo que no se quiere como joven, lo oscuro, lo gris, lo no agradable, lo no apetecible, porque la cultura hace ver así la santidad. Y es entonces, como decía, son acciones reiterativas que se ven como buenas o malas, y la cultura nos ha hecho a ver como jóvenes la santidad como algo malo. Yo creería que los elementos para cambiar eso es volver a esa visión de una santidad sana a través de la conversión, como decía San Francisco de Asís. Ahí vamos a evangelizar, pero que si es necesario vamos a mencionar una palabra, de resto no. Es decir, es necesaria las acciones como verdaderos cristianos católicos para transformar esa cultura, una cultura de odio, una cultura que no quiere el mismo catolicismo, que no quiere la santidad. Entonces es necesario eso, transformar la cultura, porque es una cultura enferma, es una cultura, digamos que anticonceptiva de la santidad. Hay que transformarla desde todos los elementos. Bueno, siguiente pregunta. Es un tema que es difícil de apropiarnos de él, o quizás pudiéramos decirlo más coloquialmente, de poderlo masticar en nuestra cultura, porque es hablar de la santidad y el sufrimiento. El documento justamente aborda el tema del sufrimiento. ¿Cómo concibe la relación entre el sufrimiento y la santidad? ¿Cómo podemos encontrar sentido en el sufrimiento y crecer espiritualmente a través de él? La santidad y el sufrimiento están directamente relacionados. La proporcionalidad entre ellos es directa. ¿Por qué afirmo esto? Porque no hay santidad sin sufrimiento. Y yo creo que sí hay sufrimiento sin santidad. Y ahí radica la belleza de vivir el sufrimiento en santidad. Porque podemos comprender que el sufrimiento tiene un sentido. Y es, estamos sufriendo en razón a un ser que nos ama para, no sé, mortificar nuestro cuerpo, cambiar nuestra voluntad, o ofrecer esto que naturalmente no nos gusta, pero por amor. Desde nuestra propia libertad estamos decidiendo no con autocomplacernos, sino más bien buscar eso que no nos complace y que nos degenera o que nos hace daño, pero que al fin de cuentas lo hacemos por amor, algo que libremente hacemos. Entonces sí, el sentido del sufrimiento yo diría que es la santidad. Bueno, hermanito, te cuento. Hay un tema que es fascinante dentro del Evangelio y es la alegría, porque a veces creemos que estar mortificándonos, sentirnos tristes, es un ofrecimiento para Dios, y quizás el objeto de que Jesús viva nuestras vidas es que se sienta la alegría. Por eso el título del documento, Gaudete et Exsultate, enfatiza fuertemente la alegría. ¿Usted cómo concibe la relación entre santidad y la alegría? ¿Cómo podemos mantener la alegría
dentro de las diferentes dificultades que tenemos y vicisitudes que llevamos en nuestras vidas. Si anteriormente se afirmó que para llegar a la santidad había que sufrir, yo también me atrevería a decir de que no solo el sufrimiento es necesario para ser santo, sino también la alegría, porque el ser humano no solo está concebido para estar triste, ni para sufrir, sino también para estar alegre y disfrutar, que es lo contrario, digamos, en palabras o en el significado que tienen universalmente estas palabras. Entonces sí, no creo que sea lógico afirmar que si hay santidad en el sufrimiento no puede haber santidad en la alegría o en el disfrute. Si hay santidad en una parte, debe haberla en otra, porque la santidad debe ser coherente. Y también es necesaria la alegría santa, no una alegría, digamos, que mundana o superficial, sino una alegría que se transforme, que transforme a las demás personas. Es plenamente necesaria. Y si podemos, digamos, que sufrir, ser santos y no estar tristes, sí. Yo creo que hay momentos donde los santos deben de poner buena cara a tiempos malos. Y aunque así sufran, eso es una forma de ver la santidad en las personas. Bueno, Juan Felipe, ahora sí hago una pregunta muy particular para vos como estudiante de Derecho. Vamos a hablar de la santidad y la política. ¿Cómo cree que el llamado a la santidad puede influir en la vida política y social? ¿Qué papel pueden desempeñar los cristianos en la transformación de la sociedad? El papel que juega la santidad en la política es netamente crucial, ya que yo soy de los partidarios que dicen que si la santidad se debe de materializar o se debe de evidenciar, que las personas vean que estamos luchando para ser santos, si eso se debe de evidenciar en lo más importante de la vida del ser humano, entonces ¿qué pasará con aquellos que fueron llamados por Dios a ser políticos, a ser reyes, a ser profetas? Porque generalmente la cultura ha separado con bastante distancia la santidad o digamos que Dios de la política. Entonces, si esto fuera verdad, Dios no sería Dios ni santidad significaría santidad, porque no tendría el impacto en todas las esferas buenas, sociales, profesionales de la humanidad. Definitivamente sí, juega un papel importantísimo la santidad en la política, porque si la persona que es santa busca hacer el bien, y si lo hace a través de lo que es su vocación, entonces va a buscar hacer el bien a través de la política, y un bien que viene de Dios, que es un bien más puro, un bien más noble. Claro está, hay personas que controvierten esto, pero hay casos que no son lo general, sino que son la excepción. Fundamentalísimo, y los cristianos deberían de incidir más en los ámbitos políticos para cambiar la sociedad y en parte la cultura, porque desde las mismas leyes se crea la cultura, o desde las mismas leyes se crea lo que no, lo que sí se puede hacer. Bueno, vamos a hablar de un tema muy actual dentro de la iglesia, lo que es el ecumenismo y el diálogo interreligioso. La santidad y el ecumenismo. ¿Cómo cree que el documento del Papa Francisco que nos habla sobre la santidad pueda contribuir al diálogo ecuménico? ¿Qué elementos de este documento pueden ser compartidos con personas de otras confesiones cristianas? Porque recordemos que Jesús nos hace una invitación a transformar la vida del mundo, no solamente de los creyentes. Transformar la vida a través de nuestra perspectiva y ejemplo. Para dar respuesta a la pregunta sobre el ecumenismo respecto a la influencia del texto del Papa Francisco para con la sociedad, diría yo que esa comunicación intercomunitaria es fundamental para unir más a las comunidades, unir más al mundo, un mundo que es tan distante por las guerras, un mundo que es tan distante por las ideologías, por diferentes instancias que se basan en ideas polarizadoras. Pero el hombre está llamado a ser santo desde todos los ámbitos, desde el ecumenismo hasta el sacerdocio. Diría yo más bien que hay que tener cierta prudencia con los diálogos interreligiosos. Prudencia en razón a no vender nuestras bases y nuestras ideas, lo cual no estoy afirmando que suceda, pero no se sabe si pueda llegar a suceder. Más bien con eso tendría un poco de cuidado, pero es necesario comunicarse con las demás religiones para unir más a la sociedad, pero reconociendo que nosotros conocemos a un Dios y es Jesús. Esta pregunta a continuación nos va a mostrar los grandes desafíos de la fe en el mundo contemporáneo, porque la iglesia nos invita a vivir la santidad en un mundo totalmente diferente al que ya habíamos conocido. ¿Cómo podemos vivir la santidad en un mundo cada vez más secularizado? ¿Qué desafíos y oportunidades presenta este contexto?
Esto se refiere, Juan Felipe, propiamente a cómo el mundo nos está absorbiendo y está haciendo que cada vez los hombres pierdan cada vez más la fe. ¿Cuál sería su propuesta? ¿Cómo pudiéramos afrontar esta situación? Esta pregunta es bastante interesante porque me hace entrar en conciencia de que tal vez las personas crean que la iglesia no es agradable porque es una iglesia que se hace ver como si se hubiera quedado hace siglos atrás. Y yo diría que no, la iglesia está viva y ha ido, no progresando, no me gusta utilizar esa palabra, sino más bien ha ido transformándose, pero con lo que ha dicho el Espíritu Santo. Y para santificar el secularismo, yo creería que es esencial santificar las profesiones, las personas en sus trabajos, siendo papás, siendo sacerdotes, siendo jugadores de fútbol, siendo abogados, siendo médicos, ser santos ahí porque ahí se evidencia el verdadero amor. Así las personas no crean en una iglesia o no crean en Dios. Si ven algo diferente en una persona, que digamos que es la santidad, una persona que ama, una persona que es alegre o que sufre con alegría o con amor, ahí se santifica y se enseña un Dios que tal vez no se ha conocido jamás, pues por esas personas. Para continuar con mi respuesta y aclarar que no tengo tanto conocimiento acerca de eso, yo creía que también sería fundamental incidir más en las tomas de decisiones y en todas las profesiones ser santos, porque si se empieza a cambiar la cultura de una secularización a una cultura de santidad, yo creería que se harían buenos cambios. En muchas ocasiones se ha querido satanizar los medios de comunicación, las redes y, como dice el Papa Francisco, el sexto continente digital. Por eso queremos explorar la influencia de los medios digitales en la formación de la opinión pública sobre la santidad, ¿cierto? Por eso te pregunto, ¿cómo cree que los medios de comunicación influyen en nuestra comprensión de la santidad? ¿O qué papel puede desempeñar los medios para promover la santidad? En definitiva, los medios juegan un papel crucial ante una sociedad en la cual se ha normalizado la utilización de los medios. Es decir, como su propio nombre lo dice, es un medio de comunicación. La sociedad se comunica continuamente a través de las redes sociales. Es en ese orden de ideas que podríamos decir que si empieza a fomentar la santidad a través de los medios sociales, a muchas personas llegaría el mensaje. Pero también las redes sociales, para nadie es un secreto que pueden jugar en contra, un elemento negativo, y es también no es que se pueda llegar a suceder, sino que es una realidad, que es un medio para pecar y en grandes magnitudes. Hay que santificarla, pero promoviendo también, digamos, como esa cultura donde se afirme que la santidad se puede ser a través de todos los medios, pero guardando bastante prudencia o siendo bastante ordenados. Yo creería que así sucede con todo. No creo que un abogado que busque ser santo no lo sea cuando recibe platas o dineros que no son legítimos. Asimismo, no creo que la santidad se pueda evidenciar en las redes sociales cuando se usan para mal. Todo se tiene que usar para bien, pero a través de la santidad. Bueno, Juan Felipe, quiero decirte que te doy muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Gracias por tu valioso tiempo, por haber sacado este espacio. Y espero que el mensaje de esta entrevista es que estás llamado a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, pero desde lo más pequeño. Algo particular del documento que me llamó demasiado la atención es ver que aquellas personas que fueron santas o fueron proclamados como santos por la iglesia, nadie esperaba que fueran santos, porque fueron santos desde el oculto, desde el silencio, desde el trabajo y el servicio en silencio, donde muchos no se daban cuenta. Y a veces hay personas que se dedican a promover y a promulgar todo lo que han hecho buscando una santidad en el mundo. Pero quizás la santidad que nosotros estemos buscando es una santidad que solamente nos compete en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Vivir en servicio hacia el más necesitado. Juan Felipe, te agradezco mucho y espero que me digas algunas palabras para despedirte. Muchas gracias, Juan Felipe. Querido Mauro, para mí es un honor y un privilegio poder aportar a un trabajo, digamos, que tiene tan buenos fines, que es hablar de algo de lo cual no se habla mucho o no se habla en grandes magnitudes, y es de la santidad. Agradecer a la Corporación Universitaria por permitir continuar a hacer estas obras tan dignificantes, y además despedirme con estas palabras, que es tener en cuenta que la santidad es algo que se trabaja diariamente a través de nuestra libertad.
y que yo creo que una buena señal para describir si estamos siendo santos es no consiguiéndonos como santos, sino donde nos falta más la santidad, pero aunque nos falte la santidad, estemos luchando diariamente. El Espíritu Santo iluminará a la iglesia para decir y deslumbrar quiénes son santos y muy grandes santos. A nosotros nos basta con trabajar honestamente y siempre tener a Dios en nuestro corazón. Un saludo especial para todos y espero que mis palabras les hayan servido de un poco de conocimiento, pero a la vez esto me ha servido a mí para comprender mucho más. Vamos con mi siguiente invitada, Judy Astrid Ortiz Velázquez. Te doy la bienvenida a esta entrevista. Quiero primero que todo preguntarte si cuento con tu autorización para hacer esta entrevista y para publicarla en redes sociales para un trabajo de la universidad. Me respondes sí o no, y si quieres puedes hacer un pequeño saludo. Hola Mauricio, claro que sí, cuentas con mi autorización. Bueno, Judy, te voy a contextualizar sobre las preguntas de esta entrevista. Simplemente queremos hacer una reflexión sobre el documento del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Pero queremos no respuestas tan técnicas ni tan profundas. Simplemente queremos conocer desde su corazón qué quiere el Señor que nosotros conozcamos de ti para esta entrevista. La primera pregunta es: cuéntanos para ti qué significa la santidad. La santidad es una unión integral con Cristo. Es como vivir la autenticidad del Evangelio. Todos estamos llamados a la santidad y yo considero, pues para mí la santidad es como vivir en ese día a día reflejando el amor de Cristo, la misericordia, la bondad, la justicia, que solo se vive si uno está en una comunión frecuente con Él. La vida de los santos es una vida de aquellos que ya están en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están para los que quitan las cargas para ponérselas en los hombros propios. Por eso dice el enunciado: felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora mi pregunta: ¿con cuál bienaventuranza te identificas? Bueno, la bienaventuranza que a mí me gustaría, pues como con la que me identifico, la que me gustaría como alcanzar, es la de bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque yo pienso que esta bienaventuranza es algo por lo que ahorita en la actualidad, desde que nosotros pues seamos como practicantes de nuestra fe, ya somos como señalados, ¿cierto? Inclusive en la misma sociedad, ni siquiera por la fe, o sea, ya somos señalados desde que defendamos leyes naturales, porque ahorita pues la sociedad viene en un tema de que está relativizando todo. Ya las interpretaciones son como muy libres y lo que es natural ya está extremo y lo que es natural es radical y ya lo tornan pues como de otra manera. Entonces considero que sería este el punto que me gustaría como alcanzar, ¿cierto? Como que esa persecución que uno tenga pues no desfallezca en uno, porque finalmente esto nos llevará como al reino de los cielos, ¿cierto? Para alcanzar la misericordia de Dios tenemos que ser fieles al Maestro. Por eso vemos tantas veces cómo nuestra indiferencia hacia nuestros hermanos termina mutilando a quien Jesús huérfano en las calles. Ahora el tema de santidad molesta a todo el mundo. Hablo en el sentido estricto general de que es desacomodarnos para acomodar a nuestro hermano. ¿Crees que esto es realidad? ¿Y cómo podemos mejorar esto como sociedad? Yo pienso que en este caso es viviendo esa misericordia. Si yo vivo esa misericordia, si yo me desacomodo por mi hermano,
si yo no tengo, si evito si no tengo prejuicios, si no me importa que la sociedad me esté señalando, que te hayan tapujos, que hayan una cantidad de cosas que ahorita se tienen, y simplemente yo soy fiel a ese llamado que el Señor me hace en el corazón de servirle a mi hermano, yo pienso que eso inmediatamente, eso se irradia, ¿cierto? Cuando tú haces una obra de misericordia, el alma se reconforta, y el hecho de que uno tenga el alma como con esa alegría que da como poder tener misericordia como con el hermano, hace que uno la irradie, y pues de esa misma forma la sociedad también se va como contagiando de eso, y entonces todo empieza desde el mismo círculo de uno, pues como familiar, las personas que están cercanas a uno, de entender, bella, porque es así, porque se le nota pues como esa tranquilidad, porque se ve esa felicidad, porque como es desinteresada para hacer esto, como es una persona para servir, porque si usted lo está disfrutando desde su vida y lo está haciendo sin temor como al que dirán, pues eso inmediatamente se va irradiando y eso va trayendo. Entonces es algo como que se tiene que impregnar mediante como una cultura a través de todas las personas, como desde mi vida y desde mi testimonio. Judy, en la carta a los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. O sea, para qué hemos sido llamados y cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado. Quizás a cada uno nos ha encomendado diferentes misiones. Cuénteme de su vivencia particular. ¿Estás llamada a ser santa en dónde? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? ¿Como esposa? No sé. ¿Qué nos quieras compartir? Desde mi vivencia particular, yo creo que el Señor me ha llamado a vivir santidad, así como decías en la pregunta, desde los deberes de Estado, ¿cierto? Como madre, como esposa, como hija, como empleada, el Señor me ha llamado pues como a vivir esa comunión con Él y como a llevar a mis hermanos también. Entonces, es un camino que no es fácil, que tiene obviamente sus recaídas, que tiene sus debilidades, que tiene sus momentos donde uno simplemente siente que va pues como a desfallecer, pero también es un camino muy bonito donde el Señor nos regala unos consuelos espirituales que a la vez nos impulsan a seguir, y donde cuando nosotros tenemos las tribulaciones más grandes, pues Él nos enseña que ese es el camino correcto, porque solo ahí es donde uno encuentra como la verdadera paz y el verdadero entendimiento de que todas las cosas suceden pues como por el bien de uno, ¿cierto? Entonces la santidad del Señor me ha llamado a mí desde mi labor como contadora pública, viviendo pues como mi carrera, que es una carrera tan difícil y tan desgastante, que me obliga quizás a trabajar 20 horas diarias, sí, y si pudiera más, desde mi vida como mamá, donde mis hijos también me reclaman tiempo, pero que también ha sido el regalo más grande que el Señor pues me ha dado, desde mi vida como esposa, con un testimonio pues que ratifica efectivamente que solo en el Señor pues como que la vida realmente tiene sentido, porque tengo un testimonio pues que el Señor me ha regalado una relación muy bonita, la verdad, de caídas, también de mucho perdón y de mucha convicción, perseverancia, y ahora pues con total convencimiento de que mi esposo pues es el hombre de mi vida. Entonces yo creo que el Señor me ha llamado como fuertemente desde toda mi vida, pero pues ahorita que ya uno conoce un poquito más de Él y que se ha dejado amar, pues entonces ya le encuentra como sentido a ese caminar, y donde uno todas sus actuaciones las hace en pro de ganarse también como ese espaciecito en el cielo al lado de Él, ¿cierto? Y de llevar ese amor que Él le ha dado a uno también como a su entorno. Bueno, vamos a hablar de la vida de los santos. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Esto lo atestigua el libro del Apocalipsis, cuando habla de los mártires que interceden. Vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantenían, y gritaban con voz potente: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? Pregunto, ¿cómo crees que un santo puede interceder en tu vida diaria y cómo te puede ayudar? ¿Y cómo es tu deseo para ser santa? Porque recuerda que estás llamada
fuiste hecha por Dios y para Dios, para regresar al seno paterno del Padre. ¿Cómo debes trabajar tu santidad? Bueno, como considero que los santos pues como que me pueden como ayudar en mi vida diaria y en esa búsqueda también de ese camino pues hacia Dios. Yo pienso que los santos ejercen una labor muy importante en la vida de uno, ¿cierto? Hay una parte pues como el tema de la intercesión, de donde uno los clama a ellos para que intercedan también por uno frente a sus necesidades, sus luchas, y también pues en agradecimiento por los méritos que se pueden alcanzar mediante como también esa misma intercesión. Entonces los santos son un aliado pues para uno que en los momentos de tribulación son elementales, poder como tener ese amigo en el cielo al que uno puede recurrir y decirle también ayúdame, ¿cierto? Tengo esta situación y yo te pido que me ayudes pues como para solucionarla o para entender la voluntad del Señor frente a esa situación. El testimonio de un santo, o sea, conocer la vida de los santos y entender que desde la vida ordinaria, desde su día a día, desde sus deberes de Estado, desde su vida común y corriente como la de uno, ellos lograron esa santidad, también fortalece mucho las situaciones cuando uno tiene quizás luchas, porque uno pues como que puede decir si él pudo, yo también puedo. Entonces los santos ejercen una fuerte intercesión, a mi criterio pues una fuerte, como un ejemplo muy importante a la hora de pedirles como su asistencia y su acompañamiento. En esta exhortación apostólica que hace el Papa Francisco llamándonos a la santidad, hay un tema particular del cual me llama mucho la atención. Él habla de los santos de la puerta de al lado, donde nos hace referencia sobre aquellas personas que viven en santidad y nadie se ha dado cuenta. Quizás sea aquel vecino, aquel amigo que hace virtudes heroicas, que vive constantemente en comunión con Dios y en comunión con su hermano. Y a veces pensamos que los santos son los que más bulla hacen, los que más hablan, los que tienen títulos, y quizás la santidad esté en aquel lugar oculto donde solamente Dios conoce nuestro corazón. Cuéntame si conoces a aquellas personas que solamente se dedican a servir y si son un ejemplo para ti en medio del silencio. Mauricio, complementando también la pregunta que me dices de cómo me llamaba la santidad, yo pienso que me llamaba la santidad es como en el día a día uno le pide al Señor que, o sea, por lo menos en mi caso, que Él sea la persona, o sea, que Él ponga en mí como esa mirada, como que yo sea como ese instrumento para irradiarlo a Él, en las obras, en mis miradas, en las palabras, en todo lo que haga en mi trabajo, que yo sea como ese instrumento para llevarlo a Él como a las otras personas, porque eso sencillamente te fortalece también como el corazón, la convicción, pues es muchísimas cosas y lo acompañan a uno como en ese deseo de entender que todo lo que se está haciendo tiene un fin, ¿cierto? Y es también como agradarle a Dios. Bueno, vamos a hablar de los medios de salvación. Nosotros como iglesia, por ser el cuerpo místico de Cristo, somos los encargados de continuar la misión de Jesús aquí en la tierra. ¿Y cuál es esa? Salvar almas, llevarlas al camino, porque nosotros no somos el camino. Pero hay un tema particular, el cual debemos aclarar. Nosotros nos salvaremos en comunidad, una salvación comunitaria o una salvación personal y entre comillas pudiese pensar como algo egoísta. ¿Cuál crees tú que puede ser la salvación a la cual nos está pidiendo Jesús que nosotros promulguemos en el Evangelio? Yo pienso que el Señor nos está llamando a ver, la salvación es personal, pienso yo. Pero yo no puedo hacer pues como que mi hermano se salve, por decir así, pero sí puedo inducirlo mediante mi testimonio, mediante la vivencia en sí de mi búsqueda de santidad. Yo puedo llevar a que muchas personas, mi entorno, también busquen esa santidad. Entonces, visto desde ahí, creería que es como una salvación comunitaria, pero vista desde el punto de que todos trabajemos en pro de buscar nuestra santidad personal, pero todos juntos, porque es más fácil cuando tienes a alguien que te está motivando en el camino, que está luchando contigo, que está haciendo apostolado contigo. Es mucho más fácil poder seguir ese camino, porque uno finalmente solo, pues ante un tropiezo uno puede caer y desfallecer, ante una ausencia uno se puede apagar. En cambio, si uno está pues como en comunidad, pues te recogen y te llevan y te sigues llevando, y cuando ya usted vuelve con fuerza, usted se para, ya usted lleva al otro y así. Entonces, en ese sentido, consideraría que puede ser una santidad, como llamados a una santidad en comunidad, pero no desde el punto de vista de que yo puedo lograr que mi hermano se salve
en sí por mi obra, no, sino que todos juntos, todos remando hacia el mismo lado, nos podemos salvar todos juntos más fácil o ganar como esa santidad todos junticos más fácil que pensar en que yo de una forma individual, pues porque es que finalmente yo como vivo, como me gano una santidad yo sola, si yo para ganarme una santidad tengo que vivir el amor de Cristo en quien es mi hermano, entonces pues al yo vivir el amor, reflejar el amor de Cristo en mi hermano, ese hermano, quizás de todos los hermanos a los que yo sirva, quizás en algunos hermanos pueden ser tocados también por el Señor y se les despierte también como esa llama y esa sensación de que sí, o sea, el Señor me amó por medio de esta persona, entonces yo también quiero amar a otros, ¿cierto? Entonces pienso que en ese sentido es como comunitario. Bueno, Judy, te agradezco mucho por tu valioso tiempo, te agradezco mucho por haber compartido un poco de ti y reconocer en Dios este llamado hacia la santidad. Recuerda que Jesús lo principal que quiere es que todas las personas se salven y cuando nos salvamos estamos llamados a la santidad. Te agradezco mucho, recuerda que Dios te ama mucho, que estás llamado a la santidad. Si quieres te puedes despedir con un pequeño mensaje y te agradezco en el alma por tu agradable tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, pues como por la invitación, por tenerme pues como en cuenta para poder para expresar desde mi vida, desde mi deber de estado, desde lo que soy, y escuchar como mis opiniones frente a, como a todas esas inquietudes que conlleva lo que es vivir como la santidad del Evangelio, ese llamado al que hemos sido, al que somos, ese llamado al que tenemos todos, ¿cierto? De vivir como en comunión con Dios y llevar ese Evangelio como a todas las personas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hemos cumplido con las entrevistas al joven Juan Felipe Bello y a la señora Judy Astrid Ortiz Velázquez. Hemos dejado un mensaje muy significativo, donde todos estamos llamados a la santidad. Hay que derramar hasta la última gota de sudor y sangre por encontrarnos con el Señor. Debemos renunciar a muchas cosas, principalmente a las cosas mundanas, no propiamente a la felicidad humana, no propiamente a olvidarnos de nuestros hermanos, los más necesitados, no. Es renunciar a lo que queremos por hacer felices a las personas a las cuales queremos. Y no solamente a las que queremos, también el Señor nos manda a que amemos a nuestros enemigos. Quizás ese sea el camino más grande de santidad.